Bueno, indudablemente una de las noticias políticas de la tarde-noche de ayer y obviamente de la mañana de hoy, con las repercusiones y con las redes sociales, porque bueno, hoy también con las redes sociales todos pueden comentar, decir algo al respecto, no solamente de un tema político, sino de cualquier tema, ¿sí? Y expresarse. Tiene que ver, bueno, con este fallo de la Corte Suprema, ¿no? Que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos invitado a Ezequiel Caseles para que nos dé una lectura, una reflexión, el referente de Patria Grande. Es Patria Grande, ¿no? Patria Grande, sí. ¿Viste? Porque por ahí no era Frente Patria Grande. Antes era Frente Patria Grande, ahora se consolidó en Patria partido político, entonces ya es Patria Grande, buenísimo. no es solo un frente. Ezequiel Caseles, bueno, referente de Patria Grande aquí en Chivilcoy, desde hace unos cuantos años a la fecha, ¿no? Obviamente trabajando desde Patria Grande para con el peronismo. Y bueno, te hemos invitado, Ezequiel, para hablar un poco acerca de este fallo de la Suprema Corte, las repercusiones, la lectura personal también que se hace, si es también, si obviamente pasa por este momento político que se está viviendo hoy. Ante todo, bueno, buen día y gracias por venir a la radio. ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo, buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Quería estar, me parecía que era un día muy importante para que aquellos que militamos, que participamos en política, pero que también tenemos una necesidad de participar y de extender una palabra hacia nuestra comunidad, estar presente. Bueno, como ayer lo hicimos también en la plaza principal, son días que hay que estar, que hay que poner el cuerpo, que hay que escuchar también, pero bueno, transmitir una palabra, una opinión, compartir una sensación también, me parece que es necesario. Bueno, y qué reflexión, qué lectura te merece todo esto que ha pasado? Es una historia sí, que se repite, ¿no? Y obviamente se repite en un gobierno no peronista. Sí, por supuesto estamos sumamente preocupados, digamos, por la situación en la que se encuentra, no particularmente Cristina Kirchner, sino el país. Sinceramente, hay que poder visualizar en este hecho puntual una estrategia general que tiene el poder económico concentrado en nuestro país, que se expresa a veces a través de los medios de comunicación, a veces a través de candidatos o plataformas políticas y a veces, como en este caso, a través de la justicia. A mí me parece, lo charlábamos un poco antes de salir al aire, que lo que tenemos que poder conversar y tratar de dialogar entre aquellos que no pensamos de la misma forma es más allá de los colores políticos, de los colores partidarios, de ciertas ideologías o ciertas visiones o banderas, para pensarnos como país, como comunidad y pensar hacia el futuro en qué país queremos vivir. Y desde ese sentido nosotros vemos que la justicia hoy, cómo está articulada, este juicio en particular, cómo se fueron dando los hechos, está totalmente viciado por intereses que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con querer proscribir la figura de Cristina, pero en la representación de ella, un conjunto de ideas, un modelo político y social que se implantó durante 12 años en el kirchnerismo, que sigue representando a un conjunto muy importante de la sociedad, que se ha expresado obviamente en el respaldo y en la defensa y en el apoyo a Cristina, y que quiere expresarse en estas próximas elecciones en las urnas, o así quería hacerlo, y este fallo viene a anular esa representatividad que tiene Cristina, ese proyecto, digamos, que ella representa, y entonces cercena la posibilidad de que las personas puedan decidir, puedan elegir. Al mismo tiempo, obviamente, está digamos, la causa en sí, no lo que se llama la causa vialidad, que la podemos discutir, y que hasta incluso el ministro de Justicia, Cunio Olivarona, ha expresado en su momento que está viciada de irregularidades. Pero más allá de eso, lo que tenemos que estar observando es que tenemos jueces que condenan
2 de los cuales fueron puestos a dedos por Mauricio Macri, un más que obvio opositor, acérrimo contrincante de Cristina, que puso 2 jueces por decreto en su momento, y tenemos 3 jueces, o sea, creo que somos el único país del mundo que 3 personas determinan este tipo de juicios tan importantes y tan trascendentes para nuestro país. Y como te decía, están viciados por la manipulación, digamos, de las herramientas de la justicia, desde los fiscales hasta los jueces, que son amigos del poder y de la oposición de Cristina. Entonces eso, yo pensaba, ¿qué hubiese pasado si esto le hubiese tocado a Alfonsín, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros también hubiésemos estado ayer en la plaza defendiendo a un líder popular que los grupos económicos concentrados quieren maniatar, quieren proscribir. Entonces va más allá de si uno es kirchnerista o no es kirchnerista. Yo no soy kirchnerista, pero sí reivindico las políticas del kirchnerismo. Trato de tener una visión crítica de la política, trato de pensar esto más allá de los análisis superficiales, y me parece que sí, como decíamos ayer, está en riesgo la democracia porque se invalida la posibilidad de que referentes y líderes políticos puedan presentarse a elecciones, ¿no? Bueno, por eso te invitamos justamente, porque viste que, no sé qué pasa, hay un fenómeno, Cristina, que te lo decía en la tanda, digo, que genera fanatismo u odio directamente, ¿no? Por las expresiones en las redes sociales. A veces es difícil tener un término medio. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristina? ¿Por qué consideras que la figura de Cristina? Porque en estos últimos años, sí, cada vez que se habla de corrupción, cada vez que se habla de alguna cuestión política irregular, aparece fundamentalmente su nombre. ¿Cuándo? Sí. A ver, sabemos que hay muchos nombres que también podrían aparecer si hablamos de estas causas o si hablamos de corrupción en la República Argentina, ¿no? Y en la política particularmente. Sí. No voy a obviar que Cristina puede generar en determinados sectores de la población cierta crispación por sus formas, por cómo ha hablado, cómo se ha posicionado, y eso puede generar esas cuestiones más viscerales. Pero más allá de eso, no se puede obviar que Cristina ha sido quien ha implementado políticas concretas de ampliación de derechos y de tocar sectores del poder concentrado económico. Entonces, por ejemplo, el grupo Clarín con Manieto a la cabeza, digamos, la implementación de la ley de medios en su momento, obviamente que iba en contra de los intereses económicos de este monopolio. Y uno no puede obviar que esos grupos hegemónicos de comunicación que tienen una inmensa red, digamos, comunicacional que llega a muchísima gente, imparten odio, imparten falsedades constantemente, diariamente, a través de sus canales, a través de las redes. Digo, ese grupo como tantos otros. Y me parece que si uno, volviendo a lo que decíamos anteriormente, hace una lectura un poco más profunda, si las personas encarnan en Cristina, digamos, hechos de corrupción o que se robaron todo, ese tipo de latiguillos, bueno, ¿por qué no miran un poco qué hizo Macri como empresario y después como político? ¿Por qué no se miran los Panama Papers? ¿Por qué no se miran los blanqueos a los familiares? ¿Por qué no se mira con esa misma lupa la estafa de criptomoneda de Milei? ¿Por qué no se habla de eso si realmente si hay un sector de la sociedad que le preocupa que los políticos no roben, que no haya una casta? Entonces, a mí me parece, más allá de esto que digo, que lo que tenemos que poder ver es qué políticas están por detrás de esos actores. Y lo que yo veo en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor Kirchner también, es ampliación de derechos, defensa de la salud, defensa de la educación pública, apertura de universidades, desarrollo de la ciencia. Los científicos volvieron a la Argentina.
digo, no era el mundo color de rosa, pero los trabajadores teníamos ingresos, digamos, equiparables a nuestro esfuerzo, mínimamente. Digo esto y a la vez entiendo la bronca de mucha gente que terminó votando a Milei por errores mismo de la política del campo popular, del peronismo, del gobierno de Alberto Fernández, del no manejo de la inflación. Bueno, mi lectura, nuestra lectura desde Patria Grande, es que no se avanzó lo suficiente contra esos poderes, o esos poderes supieron hacernos retroceder e ir perdiendo conquistas. Puedo entender ese enojo, pero creo que tenemos que evitar que ese enojo, ese odio, esos análisis superficiales nos cieguen y no nos permitan ver más allá, ¿no? Ahora, con Cristina en prisión, como muchos escriben, que muchos quieren, porque dicen que esto daría el ejemplo en la política, ¿se termina la corrupción? Y por supuesto que no, porque la corrupción es diaria y está instalada en los medios de comunicación, que obviamente, como lo hemos visto, también están entongados con el poder y cómo arman las entrevistas armadas. Lo vemos en los comunicadores sociales de cómo se pasan de un bando a otro también, o de un canal a otro, mejor dicho, y reformulan su línea editorial. La corrupción está metida en la justicia, la corrupción está metida en la política, cómo los jueces que sentenciaron este fallo a Cristina iban a jugar al tenis o al fútbol los fiscales con Macri. Entonces, digo, hay un conjunto de hechos que realmente, si nos interesa la justicia, por lo menos los tenemos que poner sobre la mesa y desde ahí hacer análisis. Para salir de esto, de las chicanas que se ven en las redes, para salir de ese Boca River, ¿no? Parecería, ¿no? De peronismo o antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Y me parece que lo que nos está pasando por encima es la disolución propia de las estructuras institucionales de un país. Y si no tenemos eso, o sea, por más como vos decís, ahora Cristina está afuera, pero bueno, que venga, no sé, Manes, por decirte, un candidato por fuera del arco peronista, y si él va a querer enfrentar a los sectores poderosos, le va a pasar lo mismo. Entonces nosotros necesitamos una verdadera justicia independiente, necesitamos canales de comunicación que no estén maniatados, y yo soy crítico también de la época de 678 y de cómo se manejaba la línea editorial desde el gobierno hacia la comunidad. Me parece que hay muchas cosas que hay que revisar. Por eso digo, desde nuestro campo se merece también la autocrítica y se merece también una reflexión más profunda. Coincido que no hay que caer en fanatismos, ¿no? Vos decías de un lado el odio, del otro lado el fanatismo, pero a partir de esas lecturas críticas es que uno puede desarrollar una posición más sólida y una posición que vaya más allá de intereses mezquinos, digamos, y que podamos pensar verdaderamente un futuro donde el país se desarrolle, donde se vuelva a conseguir conquistas sociales y donde los trabajadores, los científicos, los estudiantes puedan tener acceso a los derechos básicos. Eso es lo que buscamos. Y bueno, cuando decimos defendemos a Cristina es justamente por esas políticas, no porque creamos que sea impoluta y perfecta, digamos, ¿no? Sino porque Cristina representa un conjunto de políticas y que por eso justamente el poder la ataca, ¿no? Recién decías algo, ¿no? de lo que es el peronismo. Justamente, no sé, hablar de fragmentación, de separarse, de todo lo que ha pasado en este último tiempo. ¿Crees que también ayudó para que otros sectores, bueno, fueran ganando poder en relación a lo que hoy estaba ocurriendo? Sí, con ella como figura central, digo, ¿no? Vos decís que ayudó los errores propios, digamos. Los errores propios, la fragmentación, la separación. Sí. Yo creo por ahí no estar unidos a sabiendas de que, bueno, hoy le toca a Cristina, quizás mañana mirá, le toque yo creo a otro. que la fragmentación es producto de la derrota.
y que la derrota es producto de las lógicas que se han implementado en el peronismo, llamémosle, con los dirigentes que estuvieron a la cabeza, y que eso llevó a la derrota y la derrota a la fragmentación. Entonces lo que tenemos que revisar son esas prácticas justamente de cómo se vaciaron los espacios de participación dentro del peronismo. Yo estuve hace 2 días en la convocatoria que hizo el PJ, nosotros somos otro partido, somos Patria Grande, pero el PJ convocó a bancar a Cristina, digamos, cuando se estaba ya encaminando este fallo. Nosotros asistimos al PJ y lamentablemente yo veo un espacio vacío y vaciado. ¿Qué quiero decir vaciado? Que durante mucho tiempo no se convocó a la militancia de base a que participe, a que debata, tal vez por miedo a que esa militancia le diga en la cara a sus dirigentes qué cosa cree que está mal. Y entonces, si cada uno se atrinchera en su propio núcleo para que no querer escuchar lo que tiene para decir las bases, y bueno, siempre nos vamos a quedar en el mismo lugar, no vamos a aprender, vamos a cometer los mismos errores. Entonces yo creo que es momento de salir, de abrir, de construir desde abajo. No niego a los dirigentes, a las dirigentes, pero sí creo que hoy la lógica tiene que ser invertida y se tiene que abrir los espacios de debate, de interpelación a las direcciones. Lo mismo en los sindicatos. Yo la verdad que estoy recaliente en el sentido de anoche éramos pocos. O sea, ¿cómo no estaban los sindicatos y los compañeros trabajadores y la gente que recibió políticas de ampliación de derechos como con la vivienda? No en forma de agradecimiento, sino en defensa de los derechos propios. Me parece que tendríamos que haber sido mucho más. En eso creo que las dirigencias tienen que también convocar, pero va más allá porque ya sabemos, esto que te decía, no están representando. Creo que hay una crisis de representatividad y que la forma de poder superar esa crisis es convocando a las bases a que debatan, a que traigan sus problemáticas, sus demandas y sus proyectos y sus propuestas, y que los dirigentes sepamos escuchar y sepamos articular política y una plataforma electoral, porque se vienen las elecciones, donde estén expresadas esas demandas. Eso creo que es la tarea que nos corresponde. Dijiste elecciones, ¿no? Y me quedé pensando en esto, digo, yo no conozco la causa, quizás la causa, como recién decías, vialidad, ¿sí? Aunque tenga irregularidades o no, sí que haya un proceso por corrupción, que está perfecto. Ahora, estalla siempre en los años impares. O estas cuestiones también que desde lo mediático empiezan, no solamente con el tema de Cristina, hay un montón de cosas, sí que nos desvían la atención y en estos últimos años nos fueron desviando la atención, ¿no? Pero bueno, cuando aparece la figura de Cristina Fernández de Kirchner ya también nos desvía la atención para otro lado, ¿sí? Empezamos a hablar de ella, de lo que está pasando y por ahí no nos centramos en otras cuestiones también más importantes, sí, ¿no? Hay varias cuestiones se me ocurren con lo que decís. Por un lado, el fallo sale a una semana de que Cristina haya dicho que se presentaba a elecciones en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que es como eso, ¿no? Como que acelerar los tiempos de la justicia, que es tarde para muchas causas importantes del país, caso AMIA. Un paréntesis, mucha gente que dice, ahora Nisman descansa tranquilo. La verdad que no sabemos si a Nisman lo mataron o se suicidó, que todas las pruebas dicen que se suicidó, pero no importa, no lo sabemos porque justamente la justicia está maniatada, no puede trabajar como corresponde, hay un conjunto de intereses enormes por detrás. El caso AMIA es un caso emblemático en la Argentina, el caso de la voladura de Río Tercero, digamos, en el menemismo. O sea, un montón de casos, digamos, que tardan infinidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el poder está en el medio. Bueno, esto ahora con Cristina se aceleraron los tiempos, obviamente para proscribirla.
Bueno, no sé qué otra cosa más me habías planteado con respecto a las elecciones. Me parece que mueve un poco el tablero, me parece que fortalece, digamos, que me parece que el tiro le va a salir por la culata, que fortalece al peronismo, que fortalece la posibilidad de reunificación, y que por lo menos yo eso es lo que escuché en la jornada de ayer, que se hizo una concentración en la plaza principal de forma asamblearia, y con lo que me quedé es con dos cosas. Una, que los dirigentes se tienen que unir y que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y otra, que se tienen que abrir los espacios de debate y de participación de las bases. Esas dos cosas se tienen que dar para poder salir de esta situación. Ezequiel, hablaste de justicia independiente. Bueno, hace rato que venimos escuchando de dirigentes políticos, abogados, funcionarios policiales, autoridades policiales, etcétera, pedir una justicia independiente. ¿Sí? Hace rato que la venimos escuchando. Ahora la consulta es, Cristina ha enfrentado al Poder Judicial en más de una ocasión. ¿Puede haber una represalia o no para con ella en esta clase de actuaciones? Sé que no debería ocurrir, pero nosotros los dos sabemos que a veces, depende con quién te metes, después puede venir la vuelta, ¿no? Sí, la represalia creo que está a las claras con este fallo, digamos, ya es de por sí, digamos, ¿no? Es una represalia en el sentido de una devolución a aquella líder que se enfrentó a ese poder y a esa justicia. Pensaba mientras te escuchaba el caso de México, que la presidenta llama a votar al pueblo a la elección de los jueces de la Corte Suprema, y me parece que como democracia nos debemos esos pasos de superar esa especie de vida monárquica que tienen los jueces, que están por encima de todo, que ganan millones de pesos, que viven, digamos, muy lejos de cómo vive la ciudadanía, y también lo vemos en los políticos, en lo que ganan los senadores, los diputados. O sea, nosotros consideramos que hay que hacer una revolución, digamos, en lo que es el mundo de la política. Nosotros creemos que la política se tiene que democratizar aún más. Que esta democracia en la que vivimos, una democracia representativa y como decíamos anteriormente, totalmente atravesada por estos intereses corporativos, tiene que poder darle participación verdadera a aquellos actores del pueblo que tienen muchísimo para decir y muchísimo para aportar. Desde Patria Grande, por ejemplo, nosotros tenemos una lógica de cupos, que es, vos lo habrás visto y lo dice muchas veces Juan Grabois, que es que los sectores populares tienen que estar representados en las listas y en cargos públicos, como lo hizo Fernanda Miño, una compañera que viene de la Villa La Cava y estuvo al frente de la Secretaría de Integración Sociourbana llevando un programa impresionante de mejoramiento de los barrios populares, y lo pudo hacer porque se le depositó la confianza para hacerlo, tiene los conocimientos, la capacidad para hacerlo y la convicción. Entonces me parece que lo que decíamos antes, ¿no? De cuando la política se cierra, incluso hablo de nuestro campo, cuando la política se cierra y no permite esa dinámica de barro, de participación, de que también te puteen porque estás en ese lugar de responsabilidad, si no lo permitimos, se achica cada vez más y se vacía, se deja de representar. Y entonces es lo que sucede ahora en estas elecciones, lo que se está viendo, que la gente no va a votar, ¿no? Ezequiel, bueno, agradecerte, sí, por haber venido a charlar este ratito con nosotros aquí en la mañana del centro, y bueno, vamos a seguir charlando también, te vamos a volver a invitar un poco también más adelante, bueno, en esta ocasión era especial, pero más adelante para hacer un análisis, hablar un poco de política, ver también cómo se posiciona, sí, Patria Grande para este 2025. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y convocar no solamente a la militancia, sino a todas las personas, aquellas de nuestra comunidad, que tienen ese sentimiento de angustia, de no saber por dónde salir, a sumarse, a participar, a buscarnos en las redes o en los espacios de debate que se van a estar dando para esto, para compartir la palabra, el pensamiento, el sentimiento también de tener que construir un futuro para todos que nos encuentre otra vez en la ampliación de derechos
y en la patria que nos merecemos, porque no podemos vivir más en este sistema injusto, no podemos estar con los jubilados como estamos, con los médicos como están, con los trabajadores de todas las áreas públicas y privadas. Entonces nos debemos esa unidad y esos debates necesarios. Así que muchas gracias. Por favor, gracias a vos por venir. Ezequiel Caseles con nosotros, referente de Patria Grande aquí en la ciudad de Chivilcoy. Nosotros vamos a hacer la última tanda en la mañana del centro y ya regresamos también para meternos en otro tema para cerrar la mañana en el día de hoy.